Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Una feliz y bendecida mañana para todos. Qué gusto saludarles. Qué bueno estar con ustedes conectados hoy domingo 25 de julio. Y para este encuentro dominical, para esta transmisión, para este video estreno, hemos preparado este tema: cambiando las circunstancias. Mire, hay personas que me han escrito y me dicen, mire, ¿cómo hago para cambiar las circunstancias? No estoy contento, no me siento bien con la vida que estoy llevando y quiero cambiarla, pero no sé cómo. ¿Cómo hacerlo? Pues de eso estaremos hablando hoy. Estaremos con la historia de 4 personajes en la Biblia que lograron cambiar sus circunstancias para bien. Usaron algunas claves y vamos a aprender de esas claves para aplicarlo también en nuestra vida y lograr esos cambios que tanto necesitamos y cambios que Dios quiere que se den, que se produzcan en nuestra vida, cambiando las circunstancias. Si no está contento con la vida que está llevando hasta ahora, este tema es para usted. Estoy seguro que le va a ayudar muchísimo. Usted que dice, yo quiero que ciertas cosas de mi vida cambien, este tema es para usted. Acompáñeme en los siguientes minutos porque de eso estaremos hablando. Cambiando las circunstancias, el tema de hoy, domingo 25 de julio. Recuerde que todos los días a las 10 de la mañana hora de Colombia, de lunes a viernes, estamos haciendo una oración en vivo por usted y por su familia. Estamos orando por usted. Hay un buen grupo de personas que oran por ustedes. Y tenemos una transmisión en vivo todos los días a las 10 de la mañana hora de Colombia, a través de nuestro canal de YouTube y a través de Facebook para orar unos por otros. Es un tiempo de oración que apartamos todos los días. Así que, si usted desea unirse con nosotros, le invito para que lo haga. Lunes a viernes, 10 de la mañana hora de Colombia, 10 de la mañana hora centro en Estados Unidos, 11 de la mañana hora este, 8 de la mañana hora Pacífico, 11 de la mañana hora Venezuela, 11 de la mañana Chile, 12 del día Argentina, 5 de la tarde España y Francia, para que usted se conecte con nosotros, y 9 de la mañana Guatemala, Costa Rica y México. Como lo decíamos, hemos preparado este tema, cambiando las circunstancias. Usted que dice, mire, yo quiero que las circunstancias cambien. Yo quiero que mi vida cambie, pero no sé cómo hacerlo. Pues vamos a hablar de eso en los siguientes minutos. Mire, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7, verso número 3, exactamente del verso número 3 al verso número 5 en la Biblia, hay una historia bien interesante. En el verso 3, verso 4 y verso 5, en solo 3 textos bíblicos, hay una historia de verdad magnífica. Nos habla allí de 4 hombres que lograron cambiar las circunstancias que estaban viviendo. Permítame y le cuento un poco la historia y extraer de esa historia, de la historia de esos 4 hombres, algunas enseñanzas prácticas que nos ayudarán a lograr esas transformaciones que tanto queremos y sobre todo esas transformaciones que tanto necesitamos y que Dios quiere que se logren en nuestra vida. Estos 4 hombres de los cuales le voy a hablar en esta mañana estaban enfermos. Eran 4 personajes leprosos. Pero además de estar en esa situación, de estar enfermos, de estar leprosos, que de por sí ya era una situación muy difícil, dice la Biblia que estaban en escasez. Exactamente, la Biblia relata que estaban sufriendo de hambre. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Qué relata la Biblia? ¿Qué pasaba con estos 4 hombres leprosos? ¿Cuál era su situación? ¿Por qué estaban pasando hambre? ¿Qué había pasado? Pues según lo que relata el segundo libro de Reyes, en el capítulo número 7, dice que los enemigos se habían tomado la ciudad donde estos leprosos vivían. Y sus enemigos, que habían sitiado la ciudad, habían impedido que los alimentos llegaran hasta el pueblo. Era tal la situación a la que se llegó del ataque de sus enemigos que el hambre los desesperó. Lo que hicieron sus enemigos fue cortar
el agua para que el agua no entrara hasta el pueblo. Recordemos que en esa época las ciudades eran amuralladas y las murallas eran una forma del pueblo defenderse. Cuando llegaba un enemigo, cerraban las puertas y las murallas protegían al pueblo de sus enemigos. Pero en esta oportunidad, estos enemigos cortaron el paso del agua e impidieron que llegaran suministros, que llegaran víveres al pueblo. Y llegó el momento en el cual no había agua, no había víveres, y el pueblo se estaba muriendo de hambre. Dice la Biblia que el hambre los desesperó de tal manera, escuche esto, que dice que las madres se comían a sus propios hijos para poder sobrevivir. Algo terrible. Imagínese con solo ese dato la situación que todo el pueblo estaba viviendo. No había nada que comer, al punto que se estaban comiendo entre ellos. Y dice la Biblia, en el verso número 3 del capítulo número 7 del segundo libro de Reyes, que en la entrada de la puerta del pueblo, que en toda la entrada del pueblo, estaban estos 4 hombres leprosos. Sí, los protagonistas de nuestra historia de hoy estaban allí a la puerta de la entrada del pueblo. Y dice la Biblia que en medio de la hambruna que estaba pasando todo el pueblo, entre ellos estos 4 hombres, dice que el uno al otro se empezaron a decir, hablamos de los 4 hombres que estaban a la puerta de la entrada de la iglesia. Dice que uno al otro se empezaron a decir, oye, ¿y nosotros para qué estamos aquí? ¿Qué hacemos parados aquí a la puerta de la ciudad si al fin y al cabo nos vamos a morir? Se empezaron a decir eso entre los 4 hombres leprosos que también estaban muriendo de hambre. Y escuche la conversación de estos 4 hombres. Empezaron a decir, mire, si tratamos de entrar a la ciudad por el hambre que hay, pues nos vamos a morir. Y si nos quedamos aquí parados, igual nos vamos a morir. Así que, ¿por qué más bien no nos levantamos y pasamos al lado del campamento de los sirios, allí donde están nuestros enemigos? De pronto, ¿quién sabe si ellos respetan nuestra vida? Y si respetan nuestra vida, pues vamos a vivir. Y si vivimos, nos van a alimentar. Y vamos a salir de esta situación de hambruna que estamos viviendo. Ahora, y si no nos respetan la vida, pues nos van a matar. Al fin y al cabo nos vamos a morir. Eso dijeron los 4. Si nos quedamos aquí parados en la puerta, nos vamos a morir. Si entramos al pueblo, nos vamos a morir. Así que arriesguémonos, vamos al campamento de nuestros enemigos y por lo menos allí hay una posibilidad que nos dejen vivir. Y si nos dejan vivir, nos van a alimentar. Y si comemos, pues vamos a salir de esta situación tan terrible. Y dice la Biblia que así hicieron. Se levantaron al anochecer. Dice exactamente el verso número 5, que fueron al campamento de los sirios. Estos 4 hombres leprosos que estaban muriendo de hambre, como el resto del pueblo, se levantaron y fueron al campamento de sus enemigos. Y escuche lo que dice la Biblia, lo que dice la historia, porque es bien interesante. Dice que llegando a la entrada del campamento de los sirios, que llegando a la entrada del campamento de sus enemigos, escuche lo que pasó. Dice la Biblia que no había nadie. ¿Sí? No había nadie. Esos enemigos que le habían cortado la ruta del suministro de agua, ya no estaban. Sus enemigos ya no estaban. El campamento que habían armado sus enemigos estaba vacío, completamente desocupado. ¿Y sabe algo? Eso solo lo estaban viendo los 4 hombres leprosos. Eso solo lo estaban viendo los 4 hombres que decidieron tomar acción
para cambiar las circunstancias que estaban viviendo. Ellos, los 4 leprosos que se estaban muriendo de hambre, ellos estaban viendo algo completamente diferente. Mientras que sus compatriotas estaban muertos del susto. Y no solo muertos del susto por causa de sus enemigos, estaban aguantando hambre, estaban aguantando sed dentro del pueblo, encerrados en el pueblo. Y permítame, mi amiga y mi amigo, y le digo esto, y vamos entrando de una vez a esto de enseñanzas para aplicar en nuestra vida. Estos 4 hombres, estos 4 leprosos, estaban viendo algo diferente porque decidieron tomar acción. Sí, mi amiga y mi amigo, si usted y yo decidimos tomar acción en nuestra vida, si usted y yo nos determinamos a hacer algo, créalo, vamos a ver algo completamente diferente. Hay una frase que se le ha atribuido a Albert Einstein, pero dicen algunos expertos que no hay seguridad que esa frase haya sido de él. Dice que estaba hace mucho tiempo, pero a lo que quiero llegar es a la frase como tal, y la frase es esta, y es que locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Y permítame, le cambio esa palabra de locura por una un poco más fuerte. Tontería es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Es una tontería, mi amiga y mi amigo, el pensar que las cosas van a cambiar haciendo lo mismo. Es una tontería pensar que las cosas van a cambiar si no tomamos acción. Escuche esto. No podremos realizar cambios en nuestra vida mientras sigamos encerrados en nuestro mismo lugar para siempre. Jamás podremos realizar cambios en nuestra vida mientras continuemos en nuestra zona de comodidad. Jamás podremos obtener cambios en nuestra vida mientras sigamos muertos del susto, encerrados sin atrevernos a hacer algo. Todo el pueblo se estaba muriendo de hambre, todo el pueblo se estaba muriendo de sed, todo el pueblo estaba asustado, encerrado dentro del muro, dentro de las paredes del pueblo. Pero estos 4 hombres decidieron cambiar las circunstancias. Y las cambiaron. Pero ¿cuándo las cambiaron? Cuando tomaron acción, cuando decidieron dejar de lamentarse, cuando se cansaron de la situación que estaban viviendo. Escuche esto, mi amiga y mi amigo. Hay que cansarse de la mediocridad. Hay que cansarse de la frialdad espiritual. Hay que cansarse de seguir en nuestra misma zona de lamento, de tristeza. Hay que cansarse de muchas cosas que estamos viviendo y que no son agradables delante de Dios. Hay que cansarse de aquellas cosas que nos impiden avanzar, que nos impiden crecer. Hay que cansarse de todo eso. Muchas veces estamos viviendo la vida que no queremos. ¿Y sabe por qué? No exactamente porque Dios lo quiera así, no, sino porque usted y yo muchas veces lo permitimos. Permítame y le hago un paréntesis y le cuento otra historia. Y es la historia del hijo pródigo. Téngame allí en pausa la historia de los 4 leprosos porque aún no hemos terminado. Pero quiero hacerle un paréntesis con la historia del hijo pródigo. Una historia que relató Jesús. Dice Lucas en el capítulo número 15 que el hijo pródigo, este hombre, estaba en una situación de miseria. Después de tenerlo todo, ahora estaba alimentando cerdos. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que no solo estaba dándole de comer a los cerdos, sino que estaba deseando comer lo que comían los cerdos. Porque él miraba y se daba cuenta que lo que comían los cerdos era mejor que lo que él comía. Esa era la situación del hijo pródigo. ¿Y sabe cuándo le cambió la situación a este hombre?
cuando se cansó de vivir así. Lucas, en el capítulo 15, del verso 16 en adelante, escucha lo que dice. Dice que este hombre, el hijo pródigo, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y dice el verso 17 que volviendo en sí, dijo, oiga, pero ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores hay en la casa de mi padre? Y todos los trabajadores de mi papá tienen pan en abundancia. Y yo aquí, muriéndome de hambre, deseando comer lo que comen los cerdos. Y dice el verso número 18, que se dijo a sí mismo este hijo, el hijo pródigo, dijo, me levantaré y voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, la verdad, he pecado y he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Y la verdad, papá, por el pecado que he cometido contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tan solo te pido, papá, que me recibas como un jornalero más, como un trabajador más de esta tu hacienda. Y dice el verso número 20, que este hombre, el hijo pródigo, quien estaba pasando una situación miserable, se levantó y fue hasta donde su padre. Se levantó y fue hasta donde su padre. Escucha esto, mi amiga y mi amigo. El hijo pródigo vio su condición. ¿Qué condición? Uno, que su papá era muy rico y que él tenía una muy buena posición antes. Pero ahora estaba alimentando cerdos y estaba deseando comer lo que comían los cerdos porque los cerdos comían mejor que él. Y el hijo pródigo, dijo, yo ya no quiero estar más así. Yo no quiero vivir más así. Esto no es lo que yo quiero para mi vida. No lo quiero. Por eso dice la Biblia que volviendo en sí. Y eso es clave, mi amiga y mi amigo, para que la situación en nuestra vida cambie. Empecemos a voltear, a mirar nuestra vida y empecemos a hacer un análisis de cómo estamos viviendo. Empecemos a hacer un análisis de cómo nos sentimos y empecemos a preguntarnos, ¿realmente esta es la vida que quiero para mí? Pregúntese eso. ¿La vida que está viviendo es lo que quiere? ¿Su relación con Dios es lo que Dios quiere? ¿Es lo que usted realmente desea? ¿O simplemente está pasando los días, está pasando las horas? Si usted no se encuentra contento, satisfecho con la vida que tiene, si usted sabe que hay más para usted, entonces reaccione, mi amiga y mi amigo, y haga lo del hijo pródigo. Vuelva en sí. Y escuche esto, piense cuál es el lugar y las circunstancias en las que quiere estar. Piense eso unos instantes. ¿Cuál es el lugar y cuáles son las circunstancias en las que quiere estar? Pero escuche esto. Eso no lo puede hacer hasta que no se canse. Y para cansarse de la situación que estamos viviendo, hay que hacer un análisis, un autoexamen del presente. Y en ese análisis preguntarnos si lo que estamos viviendo es lo que queremos o no. Lo hizo el hijo pródigo. Lo hicieron estos 4 leprosos. Pues igualmente hagámoslo también nosotros. Permítame y resumo un poquito lo que hicieron estos 4 leprosos y lo que hizo el hijo pródigo. Número 1, ellos analizaron su situación y vieron que la situación que estaban viviendo, vieron que su presente no les gustaba para nada. Eso fue lo primero que hicieron. ¿Quiere usted cambiar su vida? ¿Quiere usted cambiar las circunstancias que está viviendo? Pues empiece a tomar nota, preste la atención a lo que estamos hablando, porque ya empezamos a compartir una serie de enseñanzas prácticas que nos van a ayudar a eso, a cambiar las circunstancias que estamos viviendo. Recuerde, el hijo pródigo y los 4 leprosos analizaron su situación y vieron que la vida que estaban llevando no les gustaba para nada. Analice su situación. Número 2. Estos 4 leprosos
y el hijo pródigo se cansaron de la vida que estaban viviendo. Y dijeron, no más con esto, no más con esto. Hay que cansarse, mi amiga y mi amigo, de la vida que estamos viviendo y que no le agrada a Dios. Hay que cansarse de estar viviendo con ese pecado que no hemos podido superar. Hay que cansarse de estar viviendo separados, alejados de Dios. Hay que cansarse de vivir. Y disculpe de pronto si es muy fuerte, pero hay que cansarse de vivir la vida mediocre que Dios no quiere que vivamos. Hay que cansarse de nuestra zona de comodidad. Hay que cansarse frente a ciertas circunstancias que está viviendo. Diga, no más, no voy a vivir más esto. Estos hombres se cansaron y por eso lograron que sus circunstancias cambiaran. Lo tercero que estos hombres hicieron fue que volvieron en sí. Ellos vieron su vida, la vida que estaban viviendo, y pensaron, no es el lugar donde queremos estar. Y escuche esto, y se empezaron a imaginar cuál era el lugar donde querían estar. Se empezaron a imaginar cuál era el lugar donde querían estar. Se lo voy a repetir la tercera vez. Se empezaron a imaginar cuál era el lugar donde querían estar. El hijo pródigo quería estar en la casa de su padre. Y los 4 leprosos querían cambiar las circunstancias de miseria y escasez. Querían vivir, querían comer, querían beber agua. Querían que su situación cambiara. ¿Cuál es el lugar en donde quiere estar mi amiga y mi amigo? Eso es clave. Hágase esa pregunta el día de hoy. ¿Cuál es el lugar en donde quiero estar? Repito, luego de hacer un análisis y saber que la vida que está llevando no es la que quiere, no es la que desea. Entonces, número 2, cánsese. Y número 3, vuelva en sí. Y volver en sí es empezar a pensar cuál es el lugar donde quiero estar. Volver en sí también es hacer un plan, definir del cómo voy a llegar al lugar en donde quiero estar. No es solamente imaginarse el lugar donde quiero estar. No es solo imaginarse las circunstancias que quiero que cambien en mi vida. No es solo eso. Es hacer un plan y definir el cómo voy a llegar al lugar en donde quiero estar. Mire, mi amiga y mi amigo, el hijo pródigo ya tenía preparado lo que le iba a decir a su padre cuando le viera. Se lo voy a repetir. El hijo pródigo ya tenía preparado lo que le iba a decir a su padre cuando lo viera. El hijo pródigo no llegó a improvisar. Él dijo, voy a trazar un plan, y el plan es este. Cuando vea a mi papá, esto es lo que le voy a decir. Traces un plan. Si ya tiene visualizado cuál es el sitio donde quiere llegar, entonces traces un plan. Busque el cómo va a llegar al sitio donde Dios quiere que llegue. Lo hizo el hijo pródigo y también lo hicieron los 4 leprosos. Y escuche esto que también es bien interesante. Estos 4 hombres, los 4 leprosos y el hijo pródigo, ellos también resolvieron rápidamente el cuándo. Ellos resolvieron rápidamente el cuándo. Quiere decir que hay 3 preguntas que debemos hacernos. Y las 3 preguntas que debemos hacernos es, ¿cuál es el lugar a donde quiero llegar? Número 2, ¿cómo voy a llegar al lugar donde quiero estar? ¿Qué voy a hacer para llegar a ese lugar? Hablamos de trazar un plan. Y la tercera pregunta es, ¿cuándo voy a empezar a caminar al sitio donde quiero estar? ¿Cuándo? Póngase fechas. Defínase. Mire, mi amiga y mi amigo, escuche esto porque es bien clave, bien interesante y lo dice la misma Biblia. En la Biblia hay enseñanzas hermosísimas. El hijo pródigo, escuche esto porque es poderoso. El hijo pródigo en el verso número 18 dijo, me levantaré e iré a mi padre. En el verso número 18 el hijo pródigo lo pensó y dijo, me voy a levantar y voy a ir hasta donde mi papá. Y le voy a decir esto y voy a hacer esto y voy a hacer aquello.
¿Y sabe qué dice el verso número 20? El verso número 20 dice que se levantó y se fue. Eso dice el verso número 20. En el 18 lo pensó y en el 20 lo hizo. Igual sucedió con los 4 leprosos. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7, verso 3, dice que ellos se dijeron a sí mismos, oiga, ¿y para qué estamos aquí? Eso dice el verso número 3, que los 4 leprosos se miraron el uno al otro y dijeron, bueno, ¿y qué hacemos aquí? Y el otro, ¿verdad? No, ¿y qué hacemos aquí? Y entre todos empezaron a decir eso, ¿y qué hacemos aquí? En el verso 3. Y en el verso 5 dice que se levantaron y se fueron. Se levantaron y se fueron. Ellos no solo lo pensaron, actuaron. Mire, mi amiga y mi amigo, escuche lo que le voy a decir en los siguientes minutos. Los grandes problemas de muchos de nosotros que se convierten en un impedimento para que las circunstancias cambien son estos. Uno, que vivimos tan enredados en la vida, corriendo de un lado para otro, viviendo siempre lo mismo, que no sacamos tiempo para analizar lo que estamos viviendo. Y cuando nos damos cuenta, los años se fueron. Ese es el gran problema de nosotros, que mantenemos ocupados y no sacamos tiempo para hacer un análisis, un examen del cómo estamos viviendo. Ese es uno de los grandes problemas. Por eso yo le invito para que se proponga hoy y esta semana hacer un pare, un alto en su vida, un stop en su vida y empezar a analizar si la vida que está llevando es la que quiere. Y si no es así, entonces empiece a cambiar el rumbo de su vida. Mire, los resultados no los vamos a obtener de la noche a la mañana, pero sí podemos tomar una decisión de la noche a la mañana. Y es la decisión de cambiar el rumbo de nuestra vida. No espere que los años pasen para decir, uy, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho aquello. No, empiece de una vez. Mire, otro de nuestros grandes problemas es que nunca nos cansamos. Nos enojamos con los demás, pero no nos enojamos contra nuestra propia mediocridad. Cansémonos, enojémonos contra nuestra mediocridad. Y repito, el gran problema es que usted y yo no nos cansamos, como que estamos contentos de vivir en la misma situación. O simplemente pensamos que estamos destinados a vivir así. ¿Cuántas veces decimos, es que la verdad me lo merezco? Esto que estoy viviendo es un castigo de Dios y merezco vivir como estoy viviendo. Y así nos la pasamos en la vida, autoflagelándonos y dándonos golpes de pecho. Y resulta que no es así, porque el Dios al cual oramos todos los días, el Dios del cual le hablo en todos los devocionales y en todas estas transmisiones, el Dios al cual oramos todos los días, es un Dios que perdona, es un Dios que restaura y es un Dios que levanta. Mire, mi amiga y mi amigo, yo, Rodrigo Riaño del Castillo, soy un ejemplo de eso. Créalo. Yo he sido un hombre que me he equivocado mucho. Yo le fallé a Dios muchas veces. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Que decidí regresar a Dios. Y cuando regresé a Dios, Dios me perdonó. Yo decidí aceptar el perdón de Dios para mi vida. Dios estuvo dispuesto a levantarme, a restaurarme, y yo permití que Dios me restaurara, que Dios me levantara. Yo he sido un hombre que he fallado, que me he equivocado mucho. Yo tuve un tiempo donde estuve en un foso profundo de desesperación. Pero tuve un momento donde me cansé de lo que estaba viviendo. Y cuando me cansé de lo que estaba viviendo, Dios empezó a actuar en mi vida. Hay que cansarse. Y el gran problema de muchos de nosotros es que no nos cansamos. ¿Sabe cuál es el otro gran problema? Es que no resolvemos estas preguntas. ¿Cuáles preguntas? ¿En dónde quiero estar? ¿Qué voy a hacer para llegar al lugar donde quiero estar? ¿Y cuándo voy a empezar a caminar hacia el lugar donde quiero estar? ¿Se la repito?
Se las voy a repetir. Y vamos a compartirlas en pantalla. La primera pregunta es, ¿dónde quiero estar? Piense eso unos instantes. ¿Cuál es el lugar en donde quiere estar? ¿Cuáles son las circunstancias que quiere que se den en su vida? Número 2. ¿Qué va a hacer para llegar al lugar donde quiere estar? ¿Qué va a hacer para que las circunstancias cambien? Y número 3. ¿Cuándo va a empezar a caminar hacia el lugar donde quiere estar? ¿Cuándo va a empezar a tomar acción frente a aquel plan que se propuso? Mi amiga y mi amigo, estas son 3 preguntas que debemos respondernos siempre. Se las hizo y las respondió el hijo pródigo. Se las plantearon los 4 leprosos y las respondieron. Pues igual usted y yo, si queremos que las circunstancias cambien, si queremos que nuestra vida cambie, debemos hacernos las mismas preguntas y darle respuesta a cada una de ellas. Y escuche esto, mi amiga y mi amigo. Estas 3 preguntas y los puntos y las enseñanzas que estamos sacando hoy de esta historia aplica en todos los sentidos. Aplica para lo material, aplica en cuanto a metas y proyectos, aplica en cuanto a lo emocional y aplica en cuanto a lo más importante. Y lo más importante es lo espiritual, nuestra relación con Dios. Las respuestas a esas preguntas fueron claves para que la vida de estos hombres cambiara. Pero repito, uno de nuestros grandes problemas es que queremos que las cosas cambien. Sí, claro, lo queremos. Pero muchas veces queremos que las cosas cambien con un golpe de suerte, ganándonos el loto, ganándonos el gordo. Y resulta que no es de esa manera. Esa es la manera que nos lo enseñan estos 4 leprosos y Jesús en la historia del hijo pródigo. Y repito, aplica para todo. Y aplica en lo más importante, que es nuestra relación con Dios. Aplica en esos sueños espirituales y ministeriales de servirle a Dios. Aplica para todo. ¿Y sabe cuál es el otro problema? Es que hacemos planes, pero no le ponemos fechas a las cosas. No le ponemos fecha a la acción. Empezamos a posponer lo verdaderamente importante. Nos trazamos un plan, pero decimos, lo hago en los próximos días, lo hago mañana, lo hago pasado mañana. ¿Cuántas dietas se han quedado así? Arranco en enero. Y ya vamos terminando julio. ¿Cuántos propósitos de estudiar se han quedado así? Arranco en enero. Y ya estamos en el segundo semestre de 2021. Pues quiero invitarle, mi amiga y mi amigo, para que hoy decidamos hacer lo que hicieron estos hombres de la historia de hoy. ¿Y sabe qué hicieron? Dijeron y actuaron. Dijeron y actuaron. Dijeron e hicieron. Y permítame, le sigo contando la historia de los 4 leprosos. Me voy a devolver a la historia de los 4 leprosos porque es bien interesante. ¿Por qué se habían ido los sirios? ¿Recuerda que lo comentamos? Que los sirios se habían ido. ¿Por qué se habían ido los sirios? Pues la respuesta la da el verso número 6. Escucha lo que dice. Porque Dios había hecho. Escuche. Porque Dios había hecho que el campamento de ellos, de los sirios, de los enemigos del pueblo de Dios, Dios había hecho que allí, en ese campamento, se oyera un estruendo de carros, un estruendo de ruido de caballos. Porque Dios había hecho que ellos escucharan como si un gran ejército viniera contra ellos. Eso escucharon los sirios. Y cuando los sirios escucharon ese ruido, ellos estaban en el campamento allí, listos para la pelea contra el pueblo de Dios. Ellos estaban allí listos para atacar. Y de un momento a otro escuchan un ruido, como si un ejército viniera contra ellos, como caballos que venían en contra de ellos, como carros de guerra que venían contra ellos.
Y dice que enseguida, cuando escuchan ese ruido, los sirios, los enemigos del pueblo de Dios, se dijeron unos a otros: oiga, han venido a atacarnos, un gran ejército se vino contra nosotros. Y dice que sus enemigos se llenaron de miedo, se llenaron de pánico y se fueron. Se levantaron y huyeron al anochecer y abandonaron, escucha esto, sus tiendas, abandonaron sus caballos, abandonaron sus asnos, abandonaron su comida, abandonaron sus provisiones y abandonaron todo lo que tenían. Escucha esto, abandonaron todo lo que tenían, porque Dios había hecho, Y dice el verso número 8, es que esta historia me parece hermosísima, y dice el verso número 8, que cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, que cuando ellos llegaron al campamento de sus enemigos y no vieron nada, no vieron a ningún enemigo, vieron el campamento vacío, escuche esto, recuerde que los 4 leprosos se estaban muriendo de hambre y de sed. Se estaban muriendo literalmente de hambre y de sed. Dice que cuando entraron a una tienda y la vieron desocupada y la vieron con comida, entraron, comieron, bebieron y tomaron de allí plata, tomaron de allí oro, tomaron de allí vestidos y se fueron y lo guardaron. Tomaron botín para ellos, los 4 leprosos que se atrevieron a hacer algo diferente. El resto del pueblo estaban guardados, muertos del susto, de miedo, de hambre y de sed. Allá estaban asustados dentro del pueblo. Estos 4 atrevidos, estos 4 guerreros, estos 4 hombres que tomaron acción, estaban viendo cómo sus circunstancias estaban cambiando. Y luego dice la Biblia que entraron a otra tienda y también tomaron, comieron y bebieron y calmaron su hambre. Mire, mi amiga y mi amigo, la historia de estos 4 leprosos que se estaban muriendo de hambre cambió. Pero cambió porque decidieron levantarse, porque decidieron arriesgarse, porque decidieron actuar. Le pregunto, mi amiga y mi amigo, ¿cuánto tiempo lleva usted parado en la misma situación? ¿Cuánto tiempo lleva usted soportando lo mismo? ¿Cuánto tiempo? Estos leprosos llevaban mucho tiempo parados en la puerta del pueblo, pero se cansaron de esa situación. Repito, se dijeron el uno al otro: ¿qué hacemos aquí? ¿Y qué hacemos aquí? Nos vamos a morir de hambre. Si entramos al pueblo, pues también nos vamos a morir de hambre. Ellos dijeron: vamos para el campamento enemigo. Y si ellos nos matan, pues al fin y al cabo nos vamos a morir aquí. Pero tomemos un riesgo. Pero ¿qué tal que nos vaya bien? ¿Qué tal que la situación cambie? Así que decidieron y actuaron. Se levantaron y se fueron. Y el resultado fue que la vida les cambió. Tuvieron alimento, tuvieron agua, se saciaron y encontraron oro, plata y ganado. Hasta su situación económica cambió. Cambió la situación económica de estos leprosos. La invitación que quiero hacerle el día de hoy, mi amiga y mi amigo, con esta conferencia, con este encuentro dominical, es esta. Levantémonos. Si nos quedamos en el mismo sitio, no va a pasar nada. Si nos quedamos haciendo lo mismo, no va a pasar nada. Estos 4 leprosos, por estar enfermos, con hambre, podían muy bien sentarse a llorar, podían sentarse a lamentarse, a quejarse por la situación que estaban viviendo, podían sentarse a esperar la muerte, pero no lo hicieron. Tomaron decisiones, se levantaron y vaya sorpresa que Dios les tenía. Su situación cambió. ¿Y qué tal que su situación cambie para bien? Mire, mi amiga y mi amigo, si sus retos, si sus sueños, si los anhelos de su corazón
si sus deseos están dentro de la voluntad de Dios, están dentro del propósito eterno de Dios, escuche esto, Dios hará lo que sea. Escuche esto, Dios hará lo que sea para que ese sueño se cumpla. Dios hará lo que sea para que el camino se abra. Si tan solo usted y yo estamos caminando dentro del plan perfecto de Dios, tan solo si usted y yo estamos caminando dentro del propósito de Dios. Escuche esto, Dios hará ¿qué? Dios hará ¿qué? Permítame y le repito lo que dice el verso número 6 del segundo libro de Reyes, capítulo número 7. Porque Dios había hecho que el campamento de ellos, de los sirios, de los enemigos del pueblo de Dios, que allí se oyera un estruendo de carros, de ruido de caballos, porque Dios había hecho que ellos escucharan como si un gran ejército viniera contra ellos, porque Dios había hecho. Y dice la Biblia que los sirios se dijeron unos a otros, han venido a atacarnos. Así que se llenaron de miedo, se llenaron de pánico y se fueron. Pero la frase que quiero que le preste atención en este momento es a esta: Dios había hecho. Dios había hecho. Pues mi amiga y mi amigo, Dios hará que las circunstancias cambien. Dios hará que las circunstancias cambien si tan solo usted y yo decidimos avanzar, si tan solo usted y yo decidimos dar pasos de fe, pero dentro del propósito de Dios. Y permítame aclarar esto porque es también bien importante, y es recordar que no son mis acciones las poderosas, no. No son mis acciones las que desatan el poder, no. No son mis acciones las que producen el milagro, no. El milagro viene de parte de Dios, el poder viene de parte de Dios. Por eso dice la Biblia que Dios hizo ¿qué? Pero hay algo que usted y yo debemos hacer, y lo que usted y yo debemos hacer es dar pasos, actuar, hacer planes. Pero por supuesto, asegurándonos que vamos para el lugar donde Dios quiere que estemos. Asegurándonos que estemos caminando en el lugar que Dios quiere que caminemos. Y si es así, escucha esto, entonces Dios hará ¿qué? Así como lo hizo con estos 4 leprosos, Dios hará ¿qué? Dios hará que el camino se abra. Dios hará que la puerta se abra. Dios hará que llegue la persona correcta a su vida. Dios hará que las cosas se den. Pero hay algo que yo debo hacer, hay algo que usted debe hacer, y es tomar acción. Mire, mi amiga y mi amigo, todos tenemos problemas, todos. Pero cada uno decide si se sienta a lamentarse o se levanta a conquistar. Igual como en la historia de estos 4 leprosos. Ellos decidieron, o nos sentamos aquí a morirnos de hambre, o nos levantamos y tomamos acción para que las cosas cambien. Y decidieron levantarse y tomar acción. Y si usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta que estos leprosos se dijeron unos a otros, entre ellos 4. ¿Y nosotros qué estamos haciendo aquí? Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban tomando del botín de sus enemigos. Y luego se voltean a mirar entre los 4 y dicen, oye, ¿y nosotros qué estamos haciendo aquí? Y escucha lo que dice. Dice que ellos se dijeron, esto es mucho para nosotros. Esto es mucho para nosotros. ¿Por qué más bien no nos devolvemos al pueblo y le decimos al rey que el campamento está desocupado, que aquí ya no hay enemigos, que el hambre se acabó? Y dice la Biblia que se devolvieron. Y el rey mandó soldados a verificar si era cierto eso que los leprosos le habían dicho. Y cuando se dieron cuenta que la información era cierta, dice que todo el pueblo se sació, todo el pueblo comió, todo el pueblo bebió y hubo botín para todos. Estos 4 leprosos, escuche esto, estos 4 leprosos, por levantarse,
por tomar riesgos, por actuar. No solo cambiaron sus vidas, sino que cambiaron la vida de todo un pueblo. Y se convirtieron, por allí derecho, en héroes nacionales. Créalo, se convirtieron en héroes nacionales. Y pasaron a la historia. Pasaron a la historia a tal punto que hoy, un 25 de julio del año 2021, cerca de 2.500, 3.000 años después, estamos hoy hablando de ellos. Estamos hablando hoy de ellos. Mi amiga y mi amigo, no importa cuál sea el reto que usted tenga por delante el día de hoy. No importa cuál es el tamaño de su sueño, si es grande o chico, no importa. Si ese sueño, si ese reto, si ese propósito, si ese anhelo de su corazón está dentro de la voluntad divina, si está dentro del propósito y de la voluntad perfecta de Dios, entonces levántese y actúe. Levántese y actúe. No importa qué tan grande sea el problema que tiene que solucionar el día de hoy. No importa qué tan grande o fuerte es el conflicto que tiene por delante. No importa qué tipo de circunstancias está atravesando el día de hoy. Dios ha prometido darle la victoria. Dios ha prometido darnos la victoria. Pero hay un trabajo que usted y yo necesitamos hacer. Y ese trabajo es levantarnos y actuar. Levantarnos y actuar. Y permítame, mi amiga y mi amigo, cerrar este tema recordándole los pasos que dieron estos 4 leprosos y el hijo pródigo para que su situación cambiara, para que las circunstancias cambiaran. Número 1, ellos analizaron su situación y vieron que no les gustaba para nada. Número 2, ellos se cansaron de la situación que estaban viviendo y dijeron, no más con esto. Se cansaron. Número 3, ellos volvieron en sí. Ellos volvieron en sí. Y se empezaron a imaginar cuál era el lugar donde querían estar. Imaginémonos cuál es ese lugar donde queremos estar. Número 4, estos 4 leprosos y el hijo pródigo hicieron un plan del cómo llegar al lugar donde ellos querían estar. Tracemos planes en nuestra vida. Número 5, estos 4 leprosos y el hijo pródigo resolvieron rápidamente el cuándo y decidieron actuar de inmediato. Decidieron actuar de inmediato. 5 claves que hicieron que sus circunstancias cambiaran. 5 claves, 5 enseñanzas que estoy seguro que si las aplicamos a nuestra vida, también nos ayudarán a que nuestras circunstancias cambien. Quiero invitarle para que oremos juntos a Dios. Si usted por alguna razón o hasta ahora no ha hecho una oración diciéndole a Cristo que entre a su corazón, que entre a su vida, yo le invito para que lo haga en los siguientes minutos. Mire, el único que puede darnos el poder, el único que puede desatar ese milagro para que las cosas cambien, se llama Dios. Y yo le invito para que oremos juntos a Él. Repita conmigo esta oración unos breves minutos y dígale, Señor Jesús, hoy reconozco lo que hiciste por mí en la cruz. Hoy reconozco que he pecado, que te he fallado. Pero también sé que por medio de tus preciosas sangre tengo perdón de pecados. Dígale, gracias Cristo Jesús por entregar tu vida en la cruz. Hoy acepto tu sacrificio, acepto tu perdón. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Dígale hoy a Cristo Jesús, Señor, escribe mi nombre, por favor, en el libro de la vida. Dígale, Espíritu de Dios, guíame a toda la verdad. Y gracias porque sé que en tu resurrección tengo una nueva vida y una nueva esperanza.
Permítame y hago una oración por usted en unos breves minutos. Señor, hoy me uno con miles y miles de amigos a través de esta transmisión, a través de este video estreno. Señor, hay tantas cosas que queremos que cambien en nuestra vida. La situación que estamos viviendo en nuestra familia queremos que cambie. La situación económica también queremos que cambie. Nuestra relación contigo también queremos que cambie, Señor, porque nos hemos olvidado de ti, porque hemos últimamente, Señor, dedicado tan poco tiempo a lo espiritual, Señor, que queremos que las cosas cambien y cambien para bien. Queremos relacionarnos mejor contigo, Dios. Queremos crecer espiritualmente. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que nos reveles, que nos muestres qué cosas debemos cambiar, qué cosas debemos quitar de nuestra vida, Señor. Decidimos hacer un autoexamen sobre la vida que estamos viviendo hoy, pero queremos que tu Espíritu Santo de Dios nos muestres y nos guíes y nos lleves a toda la verdad. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones sabias. Ayúdanos, Señor, a tomar acción. Sabemos que tú tienes lo mejor para nosotros, pero hay cosas que nosotros debemos hacer. Ayúdanos a eso, Señor, a ser decididos, determinados. Gracias, Señor, por cada persona que se une con nosotros en este tiempo de oración. Bendícelos a ellos y sus familias. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. A ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Permítame y le hago dos invitaciones rápidamente. Recuerde que todos los días a las 10 de la mañana, hora de Colombia, estamos haciendo una oración en vivo por usted y por su familia. 10 de la mañana, hora de Colombia, de lunes a viernes. Acompáñenos. 10 de la mañana, hora de Colombia. Recuerde que todos los días compartimos un devocional de crecimiento espiritual y personal. El devocional de hoy se llama Dios hace esto porque quiere cuidarnos. ¿Qué cosas hace Dios para cuidarnos? Hay algo bien interesante que Dios hace porque quiere cuidarnos, porque quiere velar por nosotros. Pues eso lo podrá descubrir en nuestro devocional de hoy. Todos los días hacemos devocionales. No importa si es festivo, no importa si es domingo, no importa si es sábado, no importa si estamos cumpliendo años, no importa si es fin de año, no importa nada. Mientras Dios nos tenga con vida y mientras sintamos que Dios nos mandó a hacer esto, lo tendremos y lo haremos. Todos los días hay un devocional de crecimiento espiritual y personal. Y son recursos gratuitos. No estamos cobrando por estos recursos, son recursos gratuitos. Queremos que usted crezca espiritualmente, queremos que usted comparta el devocional, que sea libre para todos, para que juntos podamos impactar con un mensaje de fe y de esperanza a un mundo que realmente lo necesita. Así que recuerde, son recursos gratuitos. Si usted desea conocer un poco más lo que estamos haciendo, visite nuestra página web www.rodrigoriaño.com. Le lleva al enlace www.devocionalesenlinea.org. Recuerde que hay 2 números de WhatsApp que están en pantalla. Se puede conectar con nosotros. Escríbanos. Hay 2 números de WhatsApp. Hay redes sociales como Instagram, Facebook, Telegram, YouTube. Recuerde suscribirse, copiar el enlace, comparta los devocionales, comparta los audios, que estoy seguro que vamos a bendecir a muchos. Ahora sí, me voy. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Yo estoy radicado en Cali. Hoy Cali está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi hermosa Cali. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Felicidades, que Dios les bendiga y gracias por hacer parte de esta gran familia.